En esta ayudantía veremos el tema de costos, los cuales los vamos a separar en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo tenemos los costos fijos, que no dependen de la producción, los costos variables, que sí dependen, y el costo total es la suma de estos dos. Mientras que en el largo plazo no hay costos fijos y el costo total está dado solo por los costos variables. Esto es porque en el largo plazo todos los costos van a variar. Otros dos términos importantes que se utilizan tanto en el corto como en el largo plazo es el costo medio, que es el costo por unidad producida, que se denota como costo total dividido en Q, y el costo marginal, que es la variación de los costos al producir una unidad más. Este costo marginal se puede ver de forma continua y de forma discreta. De forma continua viene siendo la derivada de la función de costos totales con respecto a Q, que sería las unidades producidas o la producción. Mientras que de forma discreta, como vemos esta pequeña tabla acá al lado, donde me dan las unidades producidas, que serían Q, el costo total y el costo marginal. En el primer caso nos da que con 0 unidades tengo un costo total de 10 y el costo marginal aquí no se puede calcular porque se compara respecto a algo. En el segundo caso, que nos dicen que cuando se produce una unidad, nuestro costo total ahora es de 15 y el costo marginal me ve la variación entre producir una unidad más en cuanto a los costos. Es decir, cuando aumenté en una unidad más, mis costos aumentaron en 5, que sería 15 menos 10. Y por eso sería 5. Eso es de forma discreta y la derivada es de forma continua. Gráficamente, el costo medio y el costo marginal se grafican de esta forma. Como pueden ver, tenemos costo medio total, que sería esta expresión que está acá, y el costo medio variable, que sería los costos variables dividido en Q. Y la diferencia, que no se puede apreciar bien en esta gráfica, pero todos estos puntos, la diferencia es exactamente la misma y viene dada por los costos fijos. Mientras que en el largo plazo, como dijimos en el principio, nuestros costos totales iban a ser igual a nuestros costos variables. Por lo tanto, nuestros costos medios totales y costos medios variables van a ser iguales. Es por eso que solo tenemos esta curva. Ahora, ¿cómo decide cuánto producir el productor? En el escenario de que estamos en un mercado perfectamente competitivo y que como productor lo que busca es maximizar sus ganancias. El beneficio económico para el productor van a ser los ingresos totales menos los costos totales, que viene dado por esta expresión. Y para obtener el máximo beneficio, lo que hacemos es derivar con respecto a Q. Toda esta expresión es igual a 0, que vendría siendo lo que está acá. Que nos da que la derivada del ingreso total con respecto a Q puede ser escrita como ingreso marginal, y la derivada del costo total con respecto a Q, que viene dado como el costo marginal. Y una vez despejamos en esta ecuación, nos queda que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Pero sabemos que el ingreso total es igual a P por Q, o sea, el valor al que vendo cada unidad. Y al derivar con respecto a Q, nos da que el ingreso marginal es igual a P, debido a que al derivar con respecto a Q, se simplifica esta Q y nos quedaría simplemente P. Y considerando las ecuaciones 1 y 2, tenemos que el precio va a ser igual al costo marginal. Gráficamente, lo que hicimos en estos pasos fue encontrar el máximo beneficio económico que se da cuando las derivadas son iguales, que se puede ver gráficamente en esta gráfica, valga la redundancia. Y bueno, el beneficio económico y el punto de cierre. Aquí vamos a poner los 4 casos en el corto plazo en que el precio, en el primero de estos casos, va a estar dado cuando sea mayor que el punto mínimo de mis costos medios totales. Cabe destacar
que mi curva de costo marginal intersecta en los puntos mínimos de mi costo medio total y de mi costo medio variable. Por lo tanto, aquí voy a hacer un cuadrado para que quede más claro. Ahí. Entonces, lo que va a producir el productor, en este caso sería Q, que es donde estoy graficando. ¿Por qué? Porque se intersecta, como dijimos anteriormente, donde el precio sea igual al costo marginal, que viene siendo el punto donde el precio intersecta con el costo marginal y me da la cantidad que voy a producir. En este caso, estos serían mis ingresos totales. Y como dijimos, era P por Q, que sería toda esta área en verde. Por otra parte, para ver los costos totales, van a ser la intersección con mis costos medios totales. Por lo tanto, sería este rectángulo de acá. Como se pueden dar cuenta, esta diferencia, que es de color verde, lo que me quiere decir que los ingresos totales van a ser mayores que los costos totales. Entonces, cuando el precio es mayor que el punto mínimo de mis costos medios totales, el beneficio económico va a ser positivo. O sea, voy a tener ganancias. Voy a tener ganancias. Eso para el primer caso. Ahora, en el segundo caso, donde el precio, aquí va a ser igual, se va a intersectar, en este caso, con el costo marginal nuevamente, y al igual que el caso anterior, voy a producir donde el precio se intersecte con el costo marginal, es decir, en este punto, que sería Q. Pero, en el caso de los costos, se da que justo en este punto, como que se superpone los costos totales al ingreso total. ¿Qué me quiere decir esto? Si lo escribimos acá abajo, que cuando el precio sea igual, o sea, se intersecte, mejor dicho, en el punto mínimo de mis costos medios totales, significa que el beneficio económico va a ser igual a cero o nulo. ¿Por qué? Porque mis ingresos y mis costos van a ser iguales. ¿Ok? Ahora, en el siguiente caso, cuando el precio ya esté bajo el punto mínimo de mi costo medio total, o sea, a esta altura, lo que voy a obtener es que este va a ser mi ingreso, o sea, cuando se intersecta mi precio con mi costo marginal. Yo hago un rectángulo para ver de forma gráfica los ingresos totales. Entonces, el precio lo intersecto con mi costo marginal y ahí obtengo Q. Y estos vendrían siendo mis costos totales. Sin embargo, ahora ya ocurre un caso diferente porque con esta cantidad producida lo intersecto acá arriba, serían mis costos totales, esta área en rojo. Y si se pueden dar cuenta, la diferencia, o sea, este rectángulo que estoy señalando acá arriba, vendrían siendo las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio es menor al punto mínimo de mi costo medio total, el beneficio económico en este caso pasa a ser negativo. O sea, empiezo a producir con pérdida. Pero tenemos el último caso, porque queremos saber hasta dónde podemos
seguir produciendo con pérdidas y cuál va a ser mi punto en el cual dejo de producir. Entonces, tenemos que, en el último caso, cuando el precio se intersecte con el punto mínimo de mi costo medio variable y voy a producir Q. Al igual que el caso anterior, esto sería nuestros ingresos totales, mientras que nuestros costos totales viene dado por el área que intersecta Q con mi curva de costos medios totales, sería esta de acá. En este caso, como se pueden dar cuenta, el costo sería mucho mayor que el ingreso. Por lo tanto, seguimos produciendo con pérdidas, o sea, cuando el precio es igual al punto mínimo de mis costos medios variables, seguimos con un beneficio económico negativo, o sea, funcionando con pérdidas, pero a este punto se le denomina como punto de cierre. ¿Por qué? Porque en este punto solo soy capaz de pagar mis costos variables. Y por lo tanto, esa pérdida, la pérdida va a ser igual a los costos fijos. O, si lo quieren escribir de otra manera, el beneficio económico va a ser igual a menos costos fijos. Vendría siendo toda esta área. Entonces, en resumen, cuando el precio está sobre el punto mínimo del costo, del punto mínimo de la curva de costo medio total, que sería el primer caso, tenemos ganancias debido a que el ingreso total va a ser mayor a los costos totales. Cuando intersectan el punto mínimo, vamos a tener un beneficio nulo, y ya cuando el precio baja desde ese punto, empiezan a haber pérdidas. Pero el productor puede seguir produciendo siempre y cuando pueda satisfacer, como vimos en el último caso, sus costos variables. En el último caso, cuando el precio llegase a bajar y no pudiese satisfacer sus costos variables, ahí ya decidiría cerrar la empresa o dejar de producir. Y bueno, ahora pasamos al largo plazo. Ahora sí. En el largo plazo sigue la misma lógica. Primero vamos a, en el caso de que el precio sea mayor al punto mínimo, en este caso ya no tenemos costo medio total y costo medio variable por separado, sino que va a ser solo una curva debido a que no tenemos costos fijos. Por lo tanto, voy a producir Q cantidades, que es donde se intersecta el precio con el costo marginal. Como habíamos mencionado al principio, se maximizan las ganancias cuando el precio es igual al costo marginal, que sería esta intersección, y voy a producir esta cantidad. Entonces, mis ingresos totales serían el área de color verde, mientras que mis costos sería simplemente este rectángulo en color rojo. Por lo tanto, cuando el precio es mayor al punto mínimo de mi costo total medio, voy a tener un beneficio económico positivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo ganancias. En el siguiente caso, cuando el precio intersecta con el punto mínimo de mi costo medio total, o costo medio variable, que en el largo plazo vendrían siendo los mismos, voy a producir Q cantidades. Entonces ese va a ser mi ingreso.
mientras que mis costos vendrían siendo exactamente lo mismo. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando el precio es igual al punto mínimo de mis costos medios totales, el beneficio económico va a ser igual a cero. O sea, no tengo ni ganancias ni pérdidas. Y el último caso, cuando el precio está bajo el punto mínimo, voy a producir esta cantidad. Sin embargo, mi ingresos va a estar dado por esa área de color verde, mientras que mis costos viene dado por el área de color rojo. Por lo tanto, esta diferencia, que vendrían siendo pérdidas, lo que me quiere decir es que si el precio es menor al punto mínimo de mis costos medios totales, ya el beneficio económico empieza a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a funcionar con pérdidas. Sin embargo, como en el caso anterior, ahora en el largo plazo no podemos seguir funcionando con pérdidas. Por lo tanto, el punto de cierre viene dado en este punto. Al igual que el caso anterior, es de donde el productor va a empezar a producir.